En el proceso de conquista de Al-Ándalus, o sea, tenemos que decir, por ejemplo, en los trabajos de George Saliba, por ejemplo, no sé si conocen a George Saliba, el historiador de la ciencia árabe radicado en la Universidad de Columbia, donde él muestra cómo, por ejemplo, solamente para darle un ejemplo, cómo Copérnico, ¿no? Y los descubrimientos de Copérnico en gran medida son una apropiación de los conocimientos ya desarrollados por la Escuela de Bagdad 600 años antes que Copérnico, donde la Escuela de Bagdad hace la demostración de que la Tierra no es el centro del universo y tiene toda la formulación matemática y hasta diagramas que cuando tú lo comparas con los de Copérnico te quedas con la boca abierta. Y ese trabajo lo hace George Saliba, que es un historiador de la ciencia árabe radicado en la Universidad de Columbia en Nueva York. Ese trabajo yo se lo recomiendo. Yo no sé si hay traducción, creo que no la hay de ese texto, pero me parece muy importante. Cuando observamos qué pasa después, que luego vienen todas unas apropiaciones, ¿no?, de conocimientos de diferentes partes del mundo. Entonces, menciono esto porque en las otras, a la altura de 1492, el conocimiento y el desarrollo científico, filosófico, era muy profundo en muchos lugares del mundo en ese momento, que no era solamente la civilización musulmana, precisamente por esta noción de unicidad, etcétera. Lo puedes ver en el mundo maya aquí. El mundo maya tenía el calendario más preciso del planeta a la altura de 1492, con una capacidad de predicción impresionante de eclipses solares, eclipses lunares, etcétera, ¿no? Lo mismo en la China, que habían grandes avances también en la ciencia, etcétera. La imprenta no la inventó Gutenberg, por favor. O sea, la imprenta se inventó en la China. Y luego lo que se recicla es que fue Gutenberg y lo mismo pasa con lo de Copérnico. Nosotros nos enteramos que es Copérnico, el gran Copérnico, el que descubre estas cosas. Todo eso son parte de esa narrativa eurocéntrica que nos hace creer que el conocimiento, la ciencia, etcétera, es natural e inherentemente de los europeos. Porque parte del proceso no fue solamente de la expansión colonial, de apropiarse de riqueza, sino también de apropiarse de conocimiento. Y aquí voy a usar un concepto que me parece muy útil, de una indígena canadiense, Liane Simpson. Es una indígena canadiense, que ella dice lo siguiente, ella dice que la historia de la expansión colonial europea se practica extraccionismo. Pero para ella el extraccionismo no es solamente una economía política de extracción de riqueza del sur global y de los pueblos colonizados para enriquecer a los pueblos llamados, entre comillas, occidentales o a los europeos o euroamericanos, ¿no? Sino que ella acuña otro concepto diciendo: el extraccionismo no es solamente una economía política, el extraccionismo es una forma de ser y vivir en el mundo, una forma de existir, que es cuando se practica un proceso de vivir a través de apropiarse del trabajo y la riqueza de los demás, número uno. Y número dos, ella habla de un extraccionismo cognitivo, que es cuando se apropia de los conocimientos de los demás y luego se recicla como si fuera natural inherentemente del que se lo apropió. Esta noción de extraccionismo, de extraccionismo cognitivo, a mí me parece muy importante que acuña Liane Simpson, o extraccionismo epistemológico. Me parece muy importante porque lo que ella está tratando de apuntar es que hay una colonialidad del poder en la economía política extraccionista. Hay una colonialidad del ser, como diría Nelson Maldonado Torres, en las formas de vida que se conciben bajo el extraccionismo, es decir, el extraccionismo como forma de vivir y de existir, que es a través de apropiarte del trabajo y la riqueza de los demás. Eso es una forma de vivir y existir en el mundo, muy problemática, ¿no? Pero además hay una colonialidad del conocimiento en lo que ella llama extraccionismo cognitivo o extraccionismo epistemológico. Y ese extraccionismo
epistemológico es el que se da con mucha fuerza a partir de 1492, cuando se va a construir la narrativa de la superioridad de Occidente sobre el resto del planeta. Porque ahí, en el calor de la colonización europea, se apropian de conocimientos de diferentes culturas y de diferentes pueblos en el proceso de colonización, y luego se reciclan muchos de esos conocimientos como si fueran naturales inherentemente de un hombre europeo.